Nosotros lo sabemos y también tenemos las pruebas. Quizás sea verdad, nos la jugamos una vez y luego perdimos la partida. Y tal vez, justo cuando se podía repetir yo sé con Pasolini, como un grito común de amenaza, no como un mantra, como al final fue hecho por cualquiera que quisiera jactarse de un mandamiento profético, al alcance del primer listillo telegénico, dispuesto a vender novelas, monólogos, películas de denuncia fácil e inútil, con los que cada uno pone a dormir la conciencia infeliz que permanece como una extremidad amputada y que sin embargo nos produce picazón. Saber los nombres de quienes hacen daño o conspiran para disputarse el poder de aquellos que a su vez lo han acaparado, pero saberlos porque sí, solo por decir, sin las pruebas y sin una sola pista, no sirve para nada, o tal vez solo para quejarse del propio aislamiento de artista, que comprende pero a su vez sigue siendo incomprendido por las masas, de los sin saberlo demasiado felices de escuchar en silencio cada denuncia, pero que a ellos no les cambie la vida. Y no lo había repetido Li Wenliang desde la cama de hospital, que en una sociedad más de una voz debería gritar lo que sabe y saben todos, porque ya no hay nada más oculto y tenemos las pruebas ante los ojos, y además, afortunadamente, muchos somos capaces de sustraer de los discursos de fachada lo que hay de verdad, y tal vez ni siquiera nos apetece descubrirla si incluso disipa nuestra certeza de vivir la fábula de un mundo que nos pertenece, sin contenernos en ese denso entramado de sustancia que de la vida permanece sola a los márgenes y conecta cada cosa en el planeta. No se trata de lo que se sabe que causa problemas, ni la falta de pruebas o indicios, y tampoco requiere la perspicacia que se supone en los intelectuales, porque basta desearlo y resulta claro lo que pasó y lo que está en riesgo. La cuestión, en todo caso, es recordarlo y no dejar que un peligro adicional proceda con sus daños al olvido no solo de los lutos y de la angustia, sino de cuantos deberían responder en nombre de todos, porque de quienes dirigieron las demasiadas crisis sanitarias que se difundieron por todo el mundo, de las cuales se desató la pandemia, nosotros conocemos los nombres, así como los de aquellos líderes impunes que actúan por todas partes para que reine la ignorancia, la muerte y el miedo, de quienes dirigieron más tarde las fases opuestas de la negación inicial, cuando aparecieron los primeros signos, y de la paranoia social posterior sabemos los nombres, como los de quien ha favorecido el prolongado estado de emergencia que parece prever un termidor, uno más en realidad, pero encima esta vez incluso con la desaparición de los derechos elementales de privacidad y protección de identidad. Pero nosotros sabemos, sobre todo, los nombres de los muchos que se han sucedido bajo la bandera de la libertad, desde luego solo de mercado, para socavar cualquier forma de igualdad y tutela en el mundo laboral, y que destruyen desde hace 30 años en beneficio de las clínicas privadas aquella sanidad pública que ha perdido más de la mitad de las camas desde que el estado de bienestar fue finalmente asaltado. Y es por eso que no ignoramos quiénes son los evidentes responsables de la masacre lombarda. Y ni siquiera se ocultan los nombres de quienes han aceptado sobornos de las industrias farmacéuticas y de las juntas directivas de los centros de salud y hospitales, creados para sobresalir e incapaces de sostener el impacto de un contagio que sin duda es generalizado, pero no tal como para poner de rodillas a una nación que se hubiera preparado a tiempo para un evento que muchos consideraban inevitable, pero no letal, como lo ha hecho, en efecto, la falta del por sí las moscas de cuidados intensivos. Incluso de quienes han negado a tantas personas que emigraron por trabajo el acceso a la ciudadanía sanitaria que los habría protegido a ellos y también a los demás, no tardarían en salir a la luz los nombres si alguien alguna vez los exigiera, con tantas pruebas en contra como fuesen necesarias. ¿Y qué hay de aquellos científicos, expertos y periodistas siempre en antena,
como ni siquiera los futbolistas solían aparecer antes, que siempre omiten repetirnos a todos que, por poderosa que sea, la ciencia no lo puede todo, que avanza por ensayos y errores y sigue siendo incierta. También de ellos recordamos sus nombres. ¿Y cómo no podríamos hacerlo si regresan los mismos cada noche, casi como si fueran los únicos competentes en toda Italia? Y si creéis que por ser demasiado poderosos, dados sus ingresos y a veces disfrazados de políticos elegidos por sufragio universal, y como sucede a menudo, culpables confesados, no es correcto repetir los nombres de quienes contaminaron, deforestaron, destruyeron el hábitat de plantas y animales, favoreciendo de hecho el desarrollo y luego la propagación de agentes patógenos y de aquella zoonosis definitivamente permanente en la que vivimos. Pues bien, os equivocáis porque es necesario deletrear bien los nombres de los culpables y reiterar que fueron ellos los que dejaron completamente desoídos los avisos de los expertos y las protestas de las organizaciones nacidas al final del último conflicto mundial para limpiarse la conciencia, pero realmente nunca pudieron actuar en el modo adecuado. Ninguna pandemia puede ser derrotada dentro de un único país. Y si la sanidad no vuelve a ser pública, dirigida por una supervivencia internacional de la especie, si no es esta, será la próxima infección viral la que nos cancele, así, sin ningún cálculo, solo porque la vida elige sus propios caminos y deja otros muchos sin salida. Por ello, y el que cada uno de nosotros sepa esos nombres y tenga las pruebas necesarias para hacer justicia, no es suficiente. Porque olvidamos todo si vuelve el país imaginario de Jauja, que ya nos tuvo encerrados en cuarentena mucho antes de que fuese necesario. Por lo tanto, se necesita algo más. No es suficiente con tener la lista de honestos y sinvergüenzas, sino solo el deseo de volver a hacer causa común contra todo lo que toma posesión del organismo adecuado y se multiplica ciegamente, sin preocuparse por morir de la misma muerte que proporciona. Es otra la infección que nos mata y ninguno de nosotros lo olvida.